Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Joaquín Gurovich Herrera, soy residente del Hospital Clínico Universidad de Chile y presidente de la filial de residentes de la Sociedad Chilena de Urología. En esta oportunidad vamos a repasar el tema retención aguda de orina, no pasa la sonda, ¿qué hacer ante la desesperación? Bien, la idea de todo este curso que hemos organizado con todos los residentes es básicamente dar tips prácticos para el manejo de esta situación en el servicio de urgencia, por lo cual la presentación se va a estructurar de la siguiente manera para ir viendo cómo ir sobrepasando los distintos obstáculos a la hora de enfrentarse a un paciente urológico difícil que se presente una retención aguda de orina o que simplemente nos avisa la enfermera que no le pasó la sonda. Bien, en primer lugar vamos a ver una introducción donde vemos los conceptos generales de la retención aguda de orina. Luego vamos a ver las indicaciones para instalación de sonda Foley, cuándo hay que ponerla, cuándo no, los tipos de sonda, cuáles y cuándo usar cada una. Vamos a ver la correcta técnica de instalación de la sonda, cuáles son los distintos sitios de obstrucción en donde nos podemos ver acomplejados al avanzar la sonda y cómo sortear cada uno con algunos tips. Y finalmente vamos a hablar un poco de, bueno, cuando ya no pasa la sonda, cómo poner una cistostomía, que es siempre nuestro as bajo la manga. Bien, entonces, en primer lugar, a modo de introducción, ¿qué es la RAO? ¿Qué es la retención aguda de orina? Se define como una incapacidad de eliminar voluntariamente la orina de instalación aguda y manifestado como un globo vesical palpable doloroso. Bien, si el paciente presenta un globo vesical palpable indoloro, probablemente estamos en presencia de una retención crónica de orina, que esa vejiga crónicamente ha aumentado su capacidad, que hace un globo vesical y el paciente ya no lo siente y no lo manifiesta como dolor. Sin embargo, si es que esto es de instalación aguda y al paciente le duele, eso es sin duda una RAO y hay que drenar la vía urinaria. En cuanto a la fisiopatología, para que entendamos un poco cómo funciona y repasemos un poco cómo funciona la vejiga, nosotros sabemos que la vejiga tiene dos funciones. Uno es ser continente, es decir, acumular la orina, y su segunda función es contraerse y vaciar la orina. El 90% del tiempo, 99% del tiempo, está haciendo la primera función, que es llenarse. Que poco a poco nosotros vemos como el músculo detrusor tiene que estar relajado para que la vejiga se empiece a llenar y el piso pélvico con el esfínter estriado externo están contraídos para que obviamente no se escape la orina. Una vez que esto se empieza a llenar, nosotros empezamos a sentir las primeras sensaciones de llenado vesical y cuando ya la vejiga está llena en su capacidad, tenemos el deseo normal de ir a orinar y cuando estamos en un lugar socialmente adecuado, ¿no es cierto?, encontramos un baño, podemos darle instrucción a nuestra vejiga para que contraiga el músculo detrusor, relaje el piso pélvico, por lo tanto, abra la puerta de salida para que la vejiga empuje la orina y se complete el ciclo de la micción. Bien, por lo tanto, entendiendo esto, que es la fisiología normal de un ciclo miccional, es como vamos a entender dónde puede fallar esto. Bien, nosotros podemos ver que esto puede fallar en dos cosas. Uno, en la bomba, que sería la vejiga, que es el motor que al contraerse expulse la orina, o puede fallar en el trayecto a la salida de la orina. Bien, cualquier obstrucción a la salida, ya sea que está aumentado de tamaño la próstata por una prostatitis o por un crecimiento prostático, que haya una obstrucción en la uretra, que haya, no sé, cualquier cosa que obstruya la salida de la vejiga, va a generar una retención aguda de orina y también, como, por ejemplo, como lo vemos acá, que es una próstata agrandada, pero también cualquier cosa que altere la musculatura de la vejiga, por ejemplo, una vejiga neurogénica que no se contrae bien, por mucho que esté permeable el tracto de salida de la vejiga, si es que la vejiga no se contrae bien, tampoco se va a poder expulsar la orina. Y es así como vemos los dos tipos de etiologías que van a permitir que haya una retención aguda de orina, que está la obstrucción anatómica y la obstrucción funcional, que ya la hemos adelantado. Entonces, la obstrucción anatómica encontramos el más frecuente, que es un crecimiento prostático benigno, un cáncer de próstata que va a aumentar su tamaño acá, una prostatitis también, que es una causa aguda de aumento de tamaño prostático, una estenosis uretral, litiasis, coágulos, cualquier cosa que se pueda estancar en el trayecto a la salida de la uretra. Y en la porción más distal, por ejemplo, una fimosis asociada a una balanitis serótica obliterante, por ejemplo, que es el líquen escleroso, que es tan obstructiva la salida que, bueno, obstruye todo hacia proximal y no permite la salida de la orina. Y por otro lado tenemos las obstrucciones funcionales, que acá es cuando la vejiga falla en su contracción, donde tenemos como principal la vejiga neurogénica, por ejemplo, en pacientes diabéticos descompensados,
pacientes usuarios de fármacos o drogas que vayan a alterar esta contracción de la vejiga, por ejemplo, drogas anticolinérgicas, agonistas adrenérgicos, opiáceos, etc. Y después de la anestesia, por ejemplo, pacientes que fueron sometidos a drogas anestésicas, que ocupan estos mismos agentes, después de la anestesia tienen dificultades para vaciar la vejiga, en pacientes lesionados medulares, etc. Bien, entonces hemos repasado ya la etiología, la fisiopatología y cómo es el enfrentamiento clínico. El enfrentamiento clínico es igual que en cualquier patología en la medicina, en el fondo. Primero una buena anamnesis y un buen examen físico. Y acá están los tips de las cosas que tienen sí o sí de rescatar en la anamnesis, que pueden ser de importancia. Si el paciente tiene instrumentalización previa de la vía urinaria, es decir, lo han sondeado, le han hecho una cistoscopía o alguna instrumentalización, si tiene cirugías urológicas previas, naturalmente, si se ha sometido a radioterapia, lo cual es muy dañino en la parte de la pelvis y genera grandes conflictos, si ha tenido infecciones de transmisión sexual o si ha tenido algún trauma genital o pélvico. Y en cuanto al examen físico, podemos ver una descarga uretral, como vemos acá, característica de una uretritis, que tuviese alguna curvatura patológica, o una fimosis que fuese tan estrecha, tan puntiforme, que no permita la salida de la orina. O, como vemos acá, también una estrechez del meato cicatricial, que también en la parte más distal generará la obstrucción. Bien, y en cuanto al manejo, el manejo es bien sencillo en lo teórico. El manejo es uno solo y es drenar la vía urinaria, ¿vale? Hay que vaciar esa vejiga. Y lo podemos hacer de dos maneras. La manera más clásica es instalar una sonda uretrovesical, sinónimo de sonda Foley, que nos va a permitir vaciar la vejiga. Y en el caso de que no se pueda, por ejemplo, en este ejemplo, que vemos que la uretra tiene acá unos sitios de estenosis bien complejos en la uretra peniana, bueno, no lo intentamos, supongamos que este paciente tenía antecedentes de instrumentalización previa o cirugías previas y dejamos tranquila esa uretra peniana y lo que vamos a hacer es hacer una punción suprapúbica e instalar una sonda de cistostomía. Cualquiera de las dos es igual de válida y hay que saber cuándo usar cada una y lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces hemos terminado con la introducción y vamos a ver ahora las indicaciones. Y la verdad es que existen múltiples indicaciones de instalación de sonda Foley. Son muchísimas. Acá les dejo algunas que son las más clásicas que ustedes van a ver. Lo hemos repasado, la retención aguda de orina, hay que drenar esa vía urinaria. En los lesionados medulares, que en el fondo ya no tienen el control vesical, nuevamente tiene indicación de sonda Foley. Paciente en UPC, esto es un poco controversial porque es clásico que los pacientes que están en la UCI les ponen sonda, entran a la UCI y bueno, tiene sonda Foley porque necesitamos la medición estricta de la diuresis, ya sea porque el paciente está con un distrés o está choqueado. Y la verdad es que sí, es muy importante para cuantificar, pero no necesariamente todos los pacientes que están en la UCI necesitan automáticamente tener una Foley, porque en la UCI también pueden haber pacientes que tengan alteraciones uretrales, que tengan un cáncer de próstata, radioterapia, qué sé yo, y que quizás podemos buscar otras alternativas para cuantificar su orina, que quizás, bueno, no sean tan exactas, pero mejor hacer eso a generarle un daño al paciente innecesario. Se usan también la instalación de sondas para cateterizar, para la toma muestras de orina completa urocultivo. En este caso se ocupa una sonda Nelaton, ya la vamos a ver, que es de un lumen, que no tiene un balón, que se instala y luego se retira. Para el manejo de la hematuria, esto también lo van a ver bien en la clase de hematuria, que básicamente se ocupa una sonda de 3 lúmenes para la irrigación de la vejiga. Y también, por ejemplo, otra indicación clásica es en cirugías que van a ser prolongadas, en que se requiere, por un lado, desde el punto de vista anestésico, ir cuantificando los débitos de la orina, y por otro lado, el cirujano necesita que la vejiga esté colapsada, por ejemplo, entonces se instala una sonda Foley y así la vejiga no es un problema durante la prolongación de la cirugía. Bien. Ahora bien, habiendo conocido las indicaciones más clásicas, lo primero que nosotros tenemos que hacer, el paso número 1 de nuestro algoritmo, es preguntarse si tiene realmente indicación de instalar sonda Foley. Eso es lo primero. Bien, lo primero siempre es cuestionarse la indicación, porque nos va a pasar, y nos pasa, que llegamos al servicio de urgencia y la enfermera que lo intentó varias veces le dijo a la colega, yo intento poner la sonda, tengo esta, mejor pongamos esta otra, y te pasan los guantes y vamos poniendo la sonda y al final uno se ve entrampado que está poniendo una sonda súper difícil y la verdad faltó parar, cuestionarse si efectivamente tenía indicación o no de instalar la sonda y quizás era una indicación relativa o no tenía mucha indicación. Entonces, lo primero siempre es cuestionarse la indicación. Bien, ahora, volviendo a esto, si bien hay múltiples indicaciones de instalación de sonda Foley,
sabemos que hay una sola gran contraindicación, que es la uretrorragia, que es la contraindicación absoluta de sondeo uretrovesical. ¿Ok? La uretrorragia se va a ver manifestada, la podemos detectar en pacientes que tengan trauma genitourinario, pacientes con fracturas de pelvis, que por algún cizallamiento haya una desinserción de la uretra posterior, en pacientes con instrumentalizaciones previas, la clásica falsa vía, pacientes con cirugías previas, en fin. Cualquiera de estos puntos tienen que hacer activar las alarmas de que puede haber una lesión de uretra y por lo tanto mejor dejar esa uretra tranquilita y saltarse directamente a la cistostomía y no seguir intentándolo porque podemos hacer mayor daño. Bien, habiendo repasado entonces las indicaciones, vamos a ver ahora los tipos de sonda. Los tipos de sonda se pueden categorizar según el material, según el tipo y según el tamaño. ¿Ya? Y los vamos a ir viendo uno a uno. Según el material, es la clasificación más simple. Están las de látex y las de silicona o siliconadas. La de látex es la clásica sonda amarilla que está disponible en todos los servicios de urgencia, es la más barata, la más accesible, en fin. Y la de silicona es una que yo recomiendo tener, que es un poco, al ser de silicona es un poco más rígida, es un poco mejor tolerada, menos irritativa, en pacientes que van a tener sondas por tiempos más prolongados, preferir la de silicona. Ahora bien, hay pacientes que van a tener un sondeo fácil, que es transitorio, bueno, ahí ocupamos la de látex sin ningún problema, sabemos que es la más barata y la que es más descartable, pero si tenemos recursos limitados para la de silicona, guardarlos para casos un poco más complejos. Por otro lado, tenemos la clasificación según tipo, ¿bien? Y acá tenemos la clásica sonda Nelaton, que es, lo hemos adelantado un poco, es una sonda que es de un solo lumen, que es siliconada por excelencia, es de silicona y es la más rígida que hay, ¿de acuerdo? Esta sonda, al tener un solo lumen, nos permite introducirse, se cateteriza el paciente, se vacía la vejiga y luego se retira la sonda. Es simplemente algo transitorio o también nos puede servir para hacer lavados vesicales, que es cuando yo introduzco esta sonda, le conecto una gran jeringa de 60 cc y con esa voy haciendo un lavado vesical con abundante suero fisiológico, empujando y aspirando los coágulos en el caso de los pacientes con hematuria. Eso lo van a ver en detalle en la clase de hematuria. Pero esta es la sonda Nelaton, se ocupa para eso. Pero como verán, tiene un solo lumen y no tiene un balón que le permita luego sostenerse. Es entrada y salida. Y luego tenemos la sonda Foley, que es la sonda que cuenta con el balón, por lo tanto tiene un segundo lumen, que es este pitutito que sale al lado del lumen principal, que según el color que tenga el pitutito es el tamaño de la sonda. Acá se conecta la jeringa y se infla el balón, y eso nos va a permitir el sostén de la sonda. Y finalmente tenemos las sondas de 3 lúmenes, que también, siempre el del medio es el lumen principal, el lumen hacia un lado, el pitutito es por donde se va a inflar el balón, y el del otro lado es donde se va a conectar la irrigación, que nos va a permitir tener un flujo de irrigación constante y hacer un lavado vesical. Para que sepan, siempre el lumen del medio es el lumen principal, y hacia los lados van saliendo los lúmenes accesorios. Para que no se confundan en cuál conecto la irrigación, en cuál conecto el recolector, siempre el lumen del medio es el lumen principal. Bien, y luego las vamos a clasificar según tamaño, que yo le había adelantado que los colores nos van a decir qué tamaño es, y si no se sabe los colores da lo mismo, porque todas las sondas dicen qué tamaño son. Esta, por ejemplo, es la naranja, es de 16 French o Charrier, que es lo mismo, y acá nos dice también cuánto va a aguantar el balón, cuánto suero le pongo al balón. Por lo general uno le pone 10, 15 cc, 20 cc, pero fíjense que las sondas van a decir cuánto aguanta el balón. Entonces a esta, si yo le pongo más de 10 cc, se puede reventar el balón. Ese es mi tope. La puedo llenar con 5, sí, pero la puedo llenar hasta 10. Y acá tenemos la referencia que un French es igual a 0,3 milímetros, por lo tanto, esta sonda que era de 16 French es de 5,3 milímetros. Bien. Y acá, si repasamos un poco lo que hemos visto, acá tenemos puras sondas Nelaton, esta es 14, 16, 18, en fin, estas son sondas de un solo lumen, bien rígidas, bien rectas. Acá tenemos sondas Foley de látex, que son las amarillas, que son las más floppy, digamos, las menos rígidas, y tenemos clasificadas todas por color. Bien, entonces, en resumen, acá tenemos un indicador de todas las cosas que nos tenemos que fijar cuando elegimos una sonda. Esta sería una sonda, como por ser amarilla, sería una sonda de látex, o sea que es la más maleable. Acá vemos que el pitutito dice que aguanta 10 ml el balón. Luego acá vemos que es de 18 French, es decir, de 6 milímetros.
Tenemos acá el balón y el orificio por el cual va a recoger la orina. ¿Sí? Destacar acá un poco lo que, no sé si lo habíamos adelantado, pero básicamente esto es un corte en la sonda en que nosotros vemos que este es el lumen principal de la sonda. Este lumen tiene 16 French, pero adentro va otro mini lumen, que es el mini lumen del pituto donde va a ir el suero para inflar el balón. Entonces nosotros hacemos un corte acá, tenemos un lumen principal y otro mini lumen por el cual discurre el suero. Por lo tanto, nosotros en el diámetro total de la sonda, si nosotros tenemos una sonda de 16 French, tenemos que saber que ese es el diámetro externo, pero por dentro puede haber otro mini lumen. Ahora bien, ¿cuál sonda debo usar? Tengo conocimiento ahora de cuáles son las de látex, las Nelaton, etc. ¿Y cuál debo usar? La verdad es que este es el segundo paso de nuestro algoritmo y la elección de la sonda es muy importante y va a depender de la indicación, de a quién le estoy poniendo una sonda y por qué le estoy poniendo una sonda. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos una mujer de 32 años, sin antecedentes mórbidos, que se someterá a una cirugía prolongada por un quiste ovárico. Bien, una cirugía electiva y que requiere la cateterización para mantener la vejiga vacía durante la cirugía. ¿Sí? Esta paciente, que es una mujer, que por lo general, no tiene próstata, no va a tener un sitio de obstrucción, no va a ser algo difícil, es sana, sin comorbilidades, no ha tenido radioterapia ni nada, vamos a ponerle simplemente una sonda Foley clásica de látex, que se la vamos a poner el día de la cirugía, luego se la sacamos el mismo día o al día siguiente, es lo más descartable, lo más fácil, ¿ok? La sonda Foley clásica de 14-16 French, cuando nosotros hablamos de 14-16 French es como la medida estándar de la uretra, ¿ok? Cuando hablamos de sondas más pequeñas, son menores a 14, es decir, de 12, 10, 8, y las sondas más anchas son las que son sobre 16 French, es decir, 18, 20, 22. ¿Vale? Los French, a diferencia de los gauge, que son los de las agujas, que mientras más grande el número, más pequeña la aguja, acá no. A medida que va subiendo los French, es más grande el grosor de la sonda. Bien, por lo tanto, en este caso, sencillo, una sonda Foley clásica de látex. Pero veamos el ejemplo número 2, un hombre de 68 años. Nosotros tenemos que al tiro pensar, un hombre más de 65 años va a tener un crecimiento de la próstata, puede ser más o menos significativo, pero va a tener un crecimiento de la próstata. Este ejemplo, además, el paciente tenía antecedente de crecimiento prostático benigno, consultó por una RAO asociado a una hematuria y requiere un sondeo para la resolución de la RAO y para un lavado vesical. Entonces este paciente ya es un paciente un poco más complejo, en que nosotros vamos a priorizar usar una sonda ancha, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a explicar por qué. Esta sería un paciente con una próstata normal, en que nosotros vemos que la uretra tiene un fácil paso hacia la vejiga, ¿de acuerdo? Pero en un paciente con hiperplasia prostática benigna, la situación es más o menos así. Entonces, el paso de la uretra no es tan fácil hacia la vejiga y tiene que hacerse como paso, abrirse camino entre esta uretra media colapsada por el crecimiento prostático para llegar a la vejiga. Y acá está el primer gran error que se ve en muchos servicios de urgencia, enfermeras con mucha experiencia, llegan y dicen, el paciente, en este mismo caso, paciente con crecimiento prostático, tiene una RAO, no nos pasó la sonda, así que intentamos con una más chiquitita, intentamos con una 12, luego intentamos con una 10, con una 8, y ninguna pasaba. Y claro, porque mientras más finita la sonda, acá la sonda puede rebotar acá, puede rebotar acá, puede rebotar acá. O sea, achuntarle justo al hoyito por tener una sonda cada vez más finita no es el concepto, porque no la vamos a achuntar nunca. Y menos aún si la sonda que elegimos es una sonda de látex, que es, como yo les dije, es la más maleable, es como un fideo, y mientras más chiquitita, o sea, se va a ir enrollando a la entrada de la próstata, no va a pasar jamás. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es elegir una sonda ancha, lo más ancha posible, ojalá 20 o 22 French, y lo más rígida posible, ojalá una Nelaton, que nos permita sortear esta obstrucción y abrirse paso entre este adenoma prostático y llegar finalmente a la vejiga. Bien, entonces acá lo que nosotros tenemos que elegir es esto, una sonda Nelaton, que es de silicona, que es rígida, que sea 20 o 22 French. Y tiene un número 1 porque lo primero que vamos a hacer es hacer esto para vaciar la vejiga, salir del paso, y luego acá tenemos este pituto donde podemos conectarle la jeringa y, como les decía yo, meter harto suero fisiológico y aspirar, meter y aspirar, meter y aspirar. Y con estas técnicas nosotros lo que vamos a hacer es ir succionando los coágulos, y por eso yo también necesito que la sonda sea ancha, porque mientras más ancha la sonda y mientras más rígida, más voy a poder recibir grandes coágulos con grandes forados que tiene la sonda,
que al aspirar no se colapse y que salgan por el lumen principal. Bien, y una vez que yo he hecho esa pega, luego en segunda instancia, ya cuando la vejiga está limpia, está vacía de coágulos, instalo una sonda de 3 lúmenes, también idealmente siliconada, donde ya le va a poder inflar el balón de sostén y por el tercer lumen voy a poder conectar la irrigación para que quede con este flujo continuo. Bien, ¿cuál sería la peor sonda que puedo usar en este paciente? Sería una de látex, pequeña, no sé, de 10 French, porque cuando yo la introduzca, uno, no va a pasar, por lo que le he explicado, va a rebotar, y dos, una vez que pase la sonda, si es que yo logro llegar adentro de la vejiga, cuando quiero aspirar, las ondas, al ser de látex, se va a colapsar, los orificios, como las ondas pequeñas son pequeños, no va a permitir recibir grandes coágulos, un desastre. Entonces, primero, con una Nelaton, lavamos, es rígida, es ancha, atravesamos la obstrucción y luego ponemos la sonda de 3 lúmenes. Acá hay una infografía que encontré en internet, se las dejo para que la revisen después, que repasa un poco todo lo que hemos visto, las sondas de un solo lumen, las sondas Foley de 2, de 3 lúmenes, y miren acá, hace hincapié también en esto, en que dentro del lumen principal hay un mini lumen que lleva el balón, y acá dentro del lumen principal hay 2 mini lúmenes, uno para el balón y otro para la irrigación. Y acá vemos también que pueden haber diferentes puntas en la sonda. Bien, hay puntas en pico de flauta, en pico de pato, hay puntas rectas, en fin. No me interesa que se sepan todos los epónimos de cada uno de los tipos de puntas, sino que sepan que hay muchas alternativas y que algunas nos van a servir para salir del paso en distintas situaciones. Bien, les dejo acá esto para que lo repasen después, con calma. Y bueno, entonces la elección de la sonda es muy importante y va a depender de la indicación. Bien, entonces hemos repasado que lo primero es cuestionarse la indicación, luego elegir bien la sonda, cuál debo usar. Y luego lo más importante en realidad es instalarla con una técnica correcta, ¿ok? No sirve nada tener la mejor sonda disponible, tener todo preparado y todo, y no saber realmente cómo se instala una sonda Foley de manera correcta. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Bien, para la correcta técnica de instalación, estas son las cosas que vamos a necesitar. Bien, en primer lugar, se necesita un aseo genital, que puede ser con agua y jabón, puede ser con algún antiséptico, en fin, se coloca el campo y los guantes estériles. Es una técnica estéril. Luego, bueno, necesitamos la sonda, idealmente siliconada, puede ser de 14, 16 French, que es lo estándar, o más ancha o más delgada según la necesidad. Y necesitamos esto, que es agua bidestilada. El agua bidestilada nos va a servir para inflar el CAF, ¿bien? ¿Y por qué agua bidestilada y no suero fisiológico? Porque el suero fisiológico, como ustedes saben, contiene NaCl, que es cloruro de sodio, y como buena sal tiende a cristalizar, y puede cristalizar el balón y hacerlo disfuncionar, ¿bien? Idealmente tener agua bidestilada, si no tienen agua bidestilada y bueno, lo inflan con suero fisiológico, tampoco es grave, no es que todos los balones con suero fisiológico se cristalicen inmediatamente ni nada, pero de preferencia agua bidestilada. Un lubricante, que esto es muy importante, una buena lubricación tanto de la punta de la sonda como de la uretra misma. Les voy a mostrar en un video cómo nosotros lubricamos la uretra, idealmente con endogel, que esto hay de distintas marcas, acá no hay ningún compromiso con ninguna marca, pero encontré esta foto, que es una jeringa que viene prellenada con un gel, que es como una jalea en el fondo, que tiene clorexidina, tiene lidocaína, por lo tanto es como un 3 en 1, nos permite funcionar como antiséptico, como anestésico local y como lubricante para que pase la sonda. Es realmente muy bueno, así que si pueden tenerlo en su servicio de urgencia, es un elemento fundamental. Y si no, podemos buscar otras alternativas como lidocaína en gel o vaselina estéril, que nos pueden servir también para lubricar o para anestesiar la zona. Bueno, jeringas donde vamos a llenar el CAF y una bolsa recolectora de orina. Bien, acá, bueno, acá están todos los pasos que no voy a tener en ellos porque vamos a ver un video y los vamos a ir repasando, pero sí acá quiero destacar dos cosas con estas dos imágenes. Lo primero es que cuando nosotros instalamos la sonda, tenemos que instalarla hasta el fondo, ¿de acuerdo? Que tope justo la bifurcación del pituto del CAF en la punta del meato, hasta el fondo, porque así nosotros nos aseguramos que cuando inflamos el CAF no lo inflamos a medio camino, lo cual puede generar un trauma en la uretra, y sabemos que está en la vejiga. Entonces, primero hasta el fondo, luego esperamos que salga la orina, vemos que salió orina, ok, estamos en la vejiga, y luego conectamos la jeringa que vamos a tener llena y inflamos el CAF.
Bien, esta es como una secuencia clásica de las cosas como básicas que necesitamos para poner bien una sonda. Y luego, otra cosa que quiero destacar acá es la anatomía del pene. Nosotros sabemos que el pene se divide, nosotros hablamos de dorsal, que es la parte que queda hacia arriba, por dorsal y por ventral, que es la parte que queda hacia abajo. ¿Ok? El pene por dorsal tiene los dos cuerpos cavernosos y por ventral discurre la uretra. ¿Ok? La uretra no va en el centro del pene, va un poco más abajo y hacia adelante, o sea, en la parte más ventral. Y esto es importante porque cuando nosotros ponemos una sonda, nosotros tomamos el pene afirmándolo de los cuerpos cavernosos y dejamos la uretra permeable, porque si nosotros al agarrar el pene colapsamos la uretra y lo tomamos colapsando la uretra, nos estamos autosaboteando el procedimiento y no vamos a permitir que pase la sonda porque nosotros mismos nos estamos obstruyendo. Bien, aquí entonces tenemos un video donde vamos a ir explicando la correcta instalación de una sonda Foley y vamos a ir repasando lo que hemos dicho. Primero se retrae el prepucio y se toma desde la parte dorsal en los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto?, en el surco balano prepucial, dejando libre eso. No se toma así, no se toma porque muchas veces lo vemos así, no se colapsa la uretra está por ventral, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el meato, surco balano prepucial, afirmamos desde los cuerpos cavernosos y luego estiramos el pene en 90 grados bien vertical. Tenemos ahí el endogel precargado, bueno, sacamos la tapa, tenemos la sonda, en este caso una sonda 22, siliconada, de 3 lúmenes. Ahí tenemos todos los indicadores, le podemos llenar hasta 30 ml, como dice ahí, tenemos el pituto del CAF, todo perfecto. Ahí se ve el balón colapsado, que está en amarillo. Yo no recomiendo inflar el balón antes, porque después cuando uno lo desinfla queda como corrugado y eso dificulta el paso de la sonda. Simplemente introducirle y confiar que el balón funciona. Y acá le echamos un poquito a la punta de la sonda y luego la mayor cantidad del contenido del endogel lo introducimos adentro de la uretra. Y este gel lo que hace va abriendo paso también y labrando el camino de la uretra por donde después va a pasar la sonda. Entonces eso lo hace muchísimo más fácil. Entonces todo nuestro trayecto ya está abierto, ya está lubricado y luego con movimientos constantes, vertical hasta el fondo y ahí miren lo que hago con la mano, afirmo en el fondo, la base de la sonda, luego se infla el CAF y acá hay una pequeña resistencia que hay que sortear, es como un pituto y se mantiene esa resistencia, se aprieta el pituto y se llena el CAF. Y ahí vemos cómo empieza a salir orina por el lumen principal, que yo les dije que siempre es el lumen del medio. Por lo general, uno espera que salga la orina primero y después infla el CAF. En este caso fue un medio simultáneo. Ahí conectamos el recolector en el lumen principal y ya podemos tirar la sonda y retraerla y vemos que ya topó con el balón. Siempre devolver el prepucio como estaba y ya podemos conectar la irrigación en el tercer lumen. ¿Ok? Ahí pueden repasar el video cuantas veces quieran. Ahí tenemos los 3 lúmenes y todo lo que hemos conversado. Bien, entonces esa es la técnica correcta de instalación de sonda Foley. Ok, ahora dijimos que la elección de la sonda va a depender de la indicación, pero también depende del sitio de obstrucción. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora vamos a repasar, vamos a entrar a una parte muy importante de la presentación, que es cuáles son los sitios que dificultan una sonda Foley y que hacen una sonda Foley difícil en el hombre como en la mujer. ¿Ok? En el hombre, como vemos, tenemos 3 sitios de obstrucción que suelen ser problemáticos. Uno puede ser en la entrada, en el mismo meato, que hay alguna estenosis acá en el meato o una fimosis muy importante que no permita de entrada poner la sonda. Otro que puede ser a lo largo de la uretra peniana, uretra membranosa o vulvar, que hayan estenosis de uretra por instrumentalizaciones previas, como esa que yo les mostraba al principio, que se veía como toda chamuscada. Y la tercera, que es la más frecuente, es que haya una obstrucción a nivel de la próstata, que tiene que ver con esta angulación a la llegada a la vejiga y por el crecimiento prostático. Y en el caso de la mujer, la verdad es que la uretra es más corta, no suelen haber obstrucciones a nivel uretral y la gran dificultad en la mujer suele ser identificar el sitio del meato, más que pasar la sonda. Bien, entonces sonda difícil en hombre. Tenemos estos 3 sitios de obstrucción, vamos a partir con el primero. Supongamos un paciente de 70 años, masculino, con un líquen escleroso, que es la balanitis erótica obliterante, que es una enfermedad que en el fondo hace un prepucio inflamatorio cicatricial que es muy difícil de retraer. Y la enfermera no logró retraer el prepucio, no ve el meato y les pide ayuda a ustedes. En el fondo, ¿qué hacemos? Bien, y este es un problema relativamente frecuente, no necesariamente por esta enfermedad del líquen escleroso, pero
Muchas veces, por ejemplo, en pacientes obesos que tienen mucha grasa, el pene queda sumido en la grasa, se llama un pene sumido o escondido, donde es difícil identificar la punta del meato, o en pacientes que tienen una fimosis muy grande, en que nosotros a veces tenemos que recurrir a técnicas como esta, que es una sección dorsal, que es abrir el prepucio para recién encontrar el glande y el meato. Esta técnica, la verdad, no, o sea, creo que la debe hacer algún urólogo o algún médico general capacitado, pero para no tener que llegar a estos extremos les voy a dar algunos tips de cómo pueden ustedes sortear esta dificultad. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tenía un prepucio con esta enfermedad que es el líquen escleroso y estaba muy estrecho. Ahí vemos que se palpa abajo en la cabeza del glande y primero se intenta retraer. Intentamos retraer y no hay forma que se decapulle, no se logra retraer. Por lo tanto, una alternativa que tenemos es, si ya no lo logramos retraer, podemos estirarlo, palpamos bien abajo donde está la uretra, donde están los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? Ventral, dorsal, y acá con una sonda rígida, Nelaton, pero esta vez es más finita. Esa sonda que está ahí, no me acuerdo si es 10 o 12 French, pero en el fondo una sonda pequeña que nos permita, bueno, lubricamos bien toda esta cavidad que quedó entre el prepucio y el glande, y nosotros sabemos por anatomía que el meato va a estar hacia ventral. Entonces, un poco a ciegas, sin ver el meato, vamos intentando y con buena lubricación hasta que logramos encontrar el meato y pasamos la sonda. Bien, y ahí entramos a la vejiga, salió orina, estamos donde corresponde. Eso es una técnica que les puede permitir salir del paso en pacientes con prepucios complejos que no se logran retraer. Bien, entonces, los tips del meato son, primero, usar una sonda de menor calibre, que sea 10 o 12 French siliconada. Primero, siempre intentar retraer el prepucio, a veces se logra retraer y no hay ningún problema. Y si no se logra, estirar, lubricar y por anatomía nosotros sabemos que hacia ventral encontramos la uretra. Y bueno, si ya nada de eso se puede ser derivar o asesorarse con un urólogo para la sección dorsal que les mostraba o de frente ir, no complicarse mucho y ir a cistostomía. Bien, el segundo sitio de obstrucción en el hombre es el siguiente, que es la uretra peniana. Veamos un paciente, por ejemplo, de 50 años que tiene antecedentes de instrumentalización traumática uretral previa. ¿Okay? La enfermera logró pasar el meato, pero no logra avanzar la sonda en la uretra peniana o vulvar. Entonces, probablemente estamos frente a una estenosis de uretra o ante una falsa vía que la enfermera ya intentó y se fue por otro camino. Y la verdad, estos casos son bien complejos. Los tips acá en uretra peniana son un poco lo mismo, o sea, una sonda de menor calibre, que avance despacito, lubricar bien, pero yo creo que el tip principal acá es no forzarlo mucho, ya porque probablemente es un paciente que tiene una uretra compleja, que ya tuvo una instrumentalización traumática, o sea, no, inténtenlo una vez, despacito, una sonda pequeña, si les pasa bien, y si no, chao. Cistostomía, porque esa uretra está enferma y tiene una contraindicación seguir intentándolo porque podemos hacer mayor daño. Y luego el tercer punto, que es la uretra prostática, que es un clásico paciente de 68 años con antecedente de crecimiento prostático que acude por RAO. Bien, la enfermera no logra pasar a la uretra prostática, ya he intentado con todas las sondas, las más pequeñas y ninguna pasa, que eso es clásico. Intenté con la más chiquitita, doctor, y de látex más encima y no pasó. Bueno, por supuesto que no pasó porque necesitamos una sonda grande y rígida que se abra paso entre el adenoma prostático. Bien, y ojalá que sea así, una sonda punta curva que permita pasar esa angulación de silicona rígida ancha. Bien, acá vemos cómo la angulación en un paciente con una próstata normal ya tiene una angulación como de 30 grados a la llegada a la vejiga, y en un paciente con hiperplasia prostática esta angulación es aún más grande por el crecimiento de la próstata. Por lo tanto, eso es lo que nos toca. Y el 90% de las falsas vías son que la sonda viene entrando súper bien y acá no logra sortear esa angulación y se estanca hacia la uretra posterior. Y ahí se forma la falsa vía. ¿Ok? Esto se puede combatir haciendo un poquito de presión en el periné para tratar de levantar esta zona y así conducir la sonda y que llegue de manera óptima hacia la vejiga. Y como último tip, en el peor de los casos, lo que pueden hacer, que la verdad es de mucha utilidad, es pedirle a otro operador que los ayude. Esto es three hands, o sea, yo estoy tratando de poner la sonda, agarrando el pene, todo lo que dijimos, y le pido a otra persona que me ayude con un tacto rectal. Y con el tacto rectal podemos elevar directamente la próstata y en el fondo cambiar la angulación esa que no nos permitía poner la sonda, y esta técnica la verdad es que nos permite conducir la sonda y
evitar que se estanque acá y que no pase, que no pase, que no pase. La verdad es muy buena y solamente necesitan ayuda de algún TENS o de algún otro operador que los ayude con el tacto rectal y les va a permitir salir de muchos pasos. Bien, entonces los tips de la uretra prostática son una sonda de mayor calibre, es decir, 20 o 22 French, que sea siliconada, es decir, rígida, que tenga la punta curva para sortear la angulación, y el tacto rectal puede ser de ayuda con un asistente. Bien, esas son las dificultades en el hombre y vamos a ver las de la mujer, que como habíamos adelantado, la sonda difícil en mujer es más que nada la identificación del meato. Tenemos una paciente, 70 años, obesa, que por lo general en las adultas mayores, por el déficit estrogénico, más encima si son obesas, hay una pérdida de la arquitectura de toda la vulva, de los labios menores, por lo tanto cuesta encontrar el meato, está atrófico, y esa es la principal dificultad. Entonces acá los tips que les puedo dar es primero la posición, que en los hombres es de cúbito supino con las piernas estiradas, lo mismo, pero en las mujeres es clave esto, el de cúbito ranita, para que se puedan exponer bien los labios, abrirlos bien, y en caso de que aún con eso tengan dificultades, con un tacto vaginal pueden guiarse para no meterse en la vagina en el fondo, y saben que en el techo de la vagina se encuentra la uretra y con eso pueden guiarse y conducir la sonda. Bien, lo ideal sería obviamente tener la posición de litotomía, pero nosotros sabemos que los servicios de urgencia, la mayoría no tiene la posibilidad a la mano de poner al paciente litotomía y todo, así que el decúbito ranita es clave. Así que los tips, la posición, exponer bien el meato separando los labios y puede ser de ayuda el tacto vaginal. Bien, entonces hemos repasado los principales tips de sonda difícil en hombre en los distintos puntos, y en la mujer les dejo esto acá para que lo repasen. Y vamos a hablar ahora de nuestra última alternativa, ¿ok? Que es la cistostomía. ¿Cuándo instalar una cistostomía? Es súper sencilla la respuesta, es cuando hay una contraindicación de sonda Foley o cuando no pasa la sonda. Es decir, todo lo que hemos conversado, intentamos todos los tips, bueno, la sonda no pasó, no importa, no hay que calentarse la cabeza, cistostomía. La cistostomía en realidad es una punción que es segura, que ahora les voy a enseñar la técnica, que las complicaciones son bajas y que si uno la sabe hacer y está entrenado, no tiene ningún problema, ¿ya? Entonces, si tiene contraindicada la sonda, ya sea por uretrorragia, por un trauma pélvico, o simplemente no me pasó la sonda, no me complico la cabeza y voy a cistostomía. Bien, ahora bien, ¿cómo instalar una cistostomía? Acá están todos los pasos y el kit que uno puede... está el Cistofix, que es un kit que viene con todas las cosas. No voy a ir repasando todos los pasos, los vamos a ir viendo en un video, pero ahí se los dejo para que los repasen después. Vemos acá el principio de la cistostomía, que es pinchar 2 traveses de dedo sobre el pubis con este punzón, que por dentro se instala una sonda que queda en la vejiga, luego se retira el punzón, dejando la sonda adentro, se desarma el punzón, se infla el balón y la sonda queda puesta directamente en la vejiga. El principio en verdad es súper sencillo. Vienen estos kits que ustedes pueden gestionar para que su servicio de urgencia los compren, no son muy caros, y vienen con el punzón, con la sonda, vienen hasta con un mini bisturí que permite hacer la punción. Entonces, acá vemos es 2 traveses de dedo sobre la sínfisis del pubis, se pueden apoyar con una ecografía para guiar una punción segura, se hace una asepsia, antisepsia, campo estéril, luego instilamos con lidocaína, hacemos una pápula en la piel inicialmente, como cualquier instilación de lidocaína, y luego vamos a pinchar hacia el trayecto donde vamos a puncionar. En el fondo hacemos como una práctica de lo que va a ser nuestra punción, instilando lidocaína en todo el trayecto. Y cuando llegamos a la vejiga, fíjense acá en este diagrama, cuando llegamos a la vejiga, la ventaja que tenemos es que podemos aspirar. Entonces, si llegamos a la vejiga y aspiramos y sacamos orina, es que estamos bien, estamos en la vejiga y que nos sirve de práctica, que en el fondo esa es nuestra profundidad y esa es nuestra angulación. Entonces ahí vemos cómo está el punzón que lleva la sonda por dentro, que no hay que sacarlo así hasta el fondo porque obviamente ahí no nos va a permitir pinchar y se puede doblar, se puede quebrar con el filo, hay que retraerlo y con la punta del punzón, previa a la incisión hecha con el bisturí, esto en la misma angulación y con la misma profundidad que hicimos en la punción previa, pinchamos hasta el fondo, introducimos la sonda hasta el fondo, la misma concepto que hacíamos con la sonda uretrovesical, luego retiramos el punzón, se desarma y ahí la sonda queda instalada. Vemos cómo sale orina, acá le conectó el recolector después, yo se lo hubiese conectado antes, en fin, ahí llena el balón y se tracciona y ya queda fija, ¿ok?
Sugiero acá siempre instalar igual, de todos modos, por mucho que la sonda tenga un balón, ponerle acá igual un punto de seda de fijación y lo amarran a la sonda, ¿de acuerdo? Como cuando se amarran los drenajes, los tubos, en fin. Porque estas sondas igual tienden a salirse, pacientes inconscientes se las retiran, se las traccionan, en fin. Entonces, doble seguridad siempre, el balón que trae adentro como sostén y también un punto de fijación afuera. Bien, entonces esa fue la técnica de cistostomía, los tips. El primero, siempre con globo, que más que un tip es una norma, y por eso está en rojo. El paciente debe tener globo vesical para poder poner una cistostomía. No puede tener una vejiga parcialmente llena, parcialmente colapsada. Debe ser un globo a tensión que nos permite una punción segura. El tip que creo que es muy bueno, que es aspirar orina con la jeringa antes de puncionar. O sea, yo voy instilando la lidocaína en todo el trayecto, se me acabó la lidocaína, veo que estoy dentro de la vejiga y aspiro. Si es que aspiro orina, perfecto. Y ahí ya tengo mi ensayo de cuál va a ser mi profundidad y mi angulación, entonces ya no puedo fallar en la punción. El apoyo con ecografía también es muy bueno. Acá el tip, más que apoyarse con ecografía, que sí, obvio, si la tienen disponible, apóyense con ecografía, es que les recomiendo que ocupen la ecografía para localizar el globo, para marcar, o sea, ok, tiene un globo importante, para marcar un poco el sitio de punción, 2-3 veces dedos sobre la superficie del pubis, estoy con el ecógrafo, lo pueden marcar con la uña, ok, voy a pinchar acá. Y luego retiran el ecógrafo y una vez que tienen marcado el lugar, ponen el campo estéril, se ponen ustedes los guantes y todo, y hacen la punción, no con el ecógrafo en la mano, porque ahí uno se tiende a manear. La cistostomía no es algo que van a poner todos los días, o sea, cuando les toque hacerlo, probablemente se van a manear un poco, y si están con el ecógrafo en una mano, con el punzón en la otra, que el ecógrafo no está estéril, pero el punzón sí, se van a manear y va a ser más caótico. Entonces, les recomiendo usar la ecografía en primer lugar para identificar el globo, luego dejan el ecógrafo de lado y con sus dos manitos, con todo estéril, hacen la punción, habiendo aspirado previo, es seguro, perfecto. Y como último consejo, obviamente, poner atención a cicatrices abdominales infraumbilicales de cirugías previas, que esto es un terror en el fondo, saber que uno acá se puede encontrar con bridas, con asas intestinales, etc. Bien, entonces, habiendo repasado ya todo el temario en el fondo, sabemos que a nosotros nos va a pasar, que vamos a llegar al servicio de urgencia y nos vamos a encontrar con esto, y ya podemos identificar que esto es erróneo, que no hay que tomar así el pene para poner una sonda, estamos colapsando la uretra, es un desastre. Después vienen otras personas que dicen, no, que yo la instalo así, que la agarro asá, que no, que parece que tiene globo, que sí, que no, que pucha, doctor, apúrese, que el paciente está con globo hace harto tiempo, y le tomamos un escáner, no sé por qué, y tiene ese tremendo globo, y toda la gente temor, ira, y la gente se vuelve loca en la urgencia. Ustedes ya saben cuáles son las cosas que hay que hacer, así que, como dice el bicho, pueden tener calma y de a poco, primero, cuestionarse la indicación, tiene realmente indicación de instalar sonda, luego elegir bien cuál es la sonda adecuada, hacerlo con la técnica correcta, y si ya todo esto falló, no pasa nada, vamos y de forma segura instalamos una cistostomía. Esta clase está en un formato como una nota, porque la idea es tener tips prácticos, y acá les dejo un código QR que los va a llevar una nota que hice yo en mi celular y se los voy a compartir para que puedan tener ahí el resumen en formato nota para iPhone, donde pueden ir viendo lo mismo que hemos repasado durante la clase. Acá lo pueden tener a mano en los servicios de urgencia y les puede servir para repasar para la prueba. Y los dejo también invitados a seguirnos en el Instagram de residentes de la Sociedad Chilena de Urología, donde si es que alguno está interesado por la especialidad y quiere hacer trabajo de investigación, quiere ir a cursos, quiere ir a congresos, o simplemente tiene dudas de las postulaciones o lo que sea, nos pueden escribir ahí, nosotros felices de orientarlos. Nada, espero les haya gustado la presentación y muchas gracias.